gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes en una transmisión más de Notas de Salud. Yo soy Verónica y pues compartiendo con Eusebio. ¿Cómo estás, Eusebio? Bien, muy bien, Verónica. Aquí encantado de estar contigo y encantado de estar con la audiencia en este experimento de comunicación a través del Internet. Así es. Y bueno, vaya que todo esto es maravilloso que nos permite transmitir. Ya saben, está la idea de poder compartir noticias de salud mental, salud sexual, salud integral y de una forma precisa, pero una información muy actualizada, que es el interés. ¿Qué tema nos vas a ilustrar el día de hoy, Ilustra. doctora psiquiatra? No, pues vamos a hablar, fíjate, estaba yo en el fin de semana escuchando a algunas personas, dudas de algunos alumnos, entonces me surgió la idea de poder compartir hoy un tema que es bien frecuente, ¿no? Bien frecuente y tiene que ver con el miedo que es una emoción muy, muy humana, muy natural, pero en qué momento el miedo toma una dimensión que ya se convierte o se transforma en un problema y inclusive, bueno, que inclusive amerita una atención especializada, porque cuando esto ya se va a otras dimensiones, nos incapacita para poder vivir saludablemente, ¿no? Estamos hablando de las fobias en este caso. ¿Habría una diferencia sustancial entre tener miedo y tener fobia, entonces? ¿O más o menos no está tan distinto? ¿Cuáles serían las cosas que lo hacen distinto, que lo hacen, que permiten diferenciar a una reacción más o menos natural de miedo, o más o menos hasta útil, ¿no? Porque el que no tiene miedo, Sí, luego no, anda ahí metiéndose en camisa de 11 varas, el ¿no? que no tiene miedo se arriesga a muchas cosas. Fíjate, el miedo es una emoción natural y de hecho es una emoción saludable, podría plantearlo así, porque nos protege. Es una sensación que aparece, se registra, también ya sabemos cuáles son los mecanismos en el cerebro que se activan para, ¡pum!, echar a andar toda una cascada de eventos, ¿no? Fisiológicos, neurofisiológicos, y se traducen en conductas. Entonces, el sentir miedo es algo saludable porque nos ayuda a ponernos en una situación de seguridad. Distanciarnos del peligro, ¿no? Distanciarnos de cosas que nos pueden Exactamente. hacer daño, yo creo, Sí, ¿no? sí, o sea, como qué puede ser, qué cosas pueden ser activadoras de miedo y que generen una Pues conducta yo creo de que seguridad. algo de tener con la edad, pero por ejemplo una cosa que me da mucho miedo es la velocidad, ¿no? Cuando estaba más joven, pues no me daba tanto miedo y más bien andaban haciendo cosas que no eran muy inteligentes y ahora no, si la velocidad Con es el mucha, auto. pues sí, con el auto, ¿no? Que Sí. el auto es así como un juguetito nuevo y dice, entre más va corriendo, más emocionante es, pero al mismo tiempo más peligroso, ¿no? Y yo Sí. creo que pues la realidad de algunas incidencias en la vida pues me ha vuelto un miedoso con la Miedos. velocidad elevada. Precavido, digamos, precavido. Entonces, bueno, es un ejemplo, me parece, ¿no? Cuando se tiene ya la experiencia, el conocimiento de que la velocidad puede ser un factor de riesgo, entonces uno toma sus providencias. O inclusive cuando vas circulando y ves que alguna otra, por ahí, persona en su automóvil va haciendo barbaridades, se va metiendo y va rápido. Entonces uno, depende, si uno no se enoja, entonces lo mejor es, ahora sí que aléjate. Eso, digamos, sería el miedo como Sí, una experiencia protectora, como una protectora. emoción protectora, ¿no? Ante el Exactamente, peligro. el miedo Y protege, de ayuda a protegernos. repente, pues hay circunstancias en donde esos miedos nos impiden vivir, ¿no? O nos impiden la plenitud de la vida, ¿no? Sí, cuando toman otras dimensiones. ¿Qué ocurre? Cuando ya el miedo es extremo, es exagerado, va más allá, digamos, rebasa el control que uno puede tener, entonces ya se convierte en un problema de salud, en este caso de salud emocional, y se le considera esto a fobias. Entonces, una fobia, por ahí cuentan algunas clasificaciones internacionales, sobre todo la de los americanos, los psiquiatras americanos, que una fobia es un miedo irracional. Un miedo irracional a un objeto, a una circunstancia, a un animal, vamos. Entonces, se puede presentar cualquiera de estas variedades y la respuesta de la persona es un miedo intenso que se expresa con síntomas físicos, síntomas psicológicos. Uno se queda paralizado o uno sale corriendo. Hay miedos y fobias específicamente, por ejemplo, a la vida sexual, a las cosas sexuales, a las relaciones sexuales, al acercamiento sexual de alguien, en donde ahí yo creo que es muy interesante, bueno, todas estas cosas que mencionas, los animales, pues bueno,
los animales puede ser las arañas, por ejemplo, ¿no? Que es una fobia más o menos común. Pues la mayoría de ellas son inofensivas, pero de repente sí le dan una guerrita, ¿no? Los piquetes no son la cosa más agradable. Pero esta diferencia entre, digamos, el peligro real y la magnitud con la cual se vive el peligro digamos, una de las manifestaciones. Y cuando es una cosa con la vida sexual, pues es terrible, porque si se experimenta un miedo irracional, cuando de repente estamos expuestos a un acto agresivo, violento, pues por supuesto que es muy, pues no se siente bonito, pero es muy saludable tener miedo para tratar de escaparse. Sí, para cuidarnos. Cuando hay un peligro real, por ejemplo, ante una experiencia de violencia sexual, por ejemplo. Claro. El problema es, me parece, cuando se pierde la capacidad de identificar con claridad, digamos, la magnitud del peligro. Y la reacción es como si fuera un peligro de muerte, casi, o no, casi. La reacción es realmente intensa, como, y digamos que eso pues sucede con muchas de las fobias que tratan los psiquiatras. No, sí, y de hecho, bueno, yo creo que valdría la pena dimensionar qué es lo que se siente cuando una persona sufre de fobia, cuál es la respuesta física, emocional, para distinguirlo también del miedo racional, del miedo protector. Entonces, cuando una persona se encuentra con esa circunstancia, con ese objeto que es desencadenador o provoca la fobia, ese miedo irracional, la respuesta es inmediata. O sea, el cerebro recibe el estímulo, inmediatamente responde, y lo que vamos a encontrar es datos de ansiedad, por ejemplo, sudoración en manos, puede ser de todo el cuerpo, una sensación de uno hasta quedarse paralizado, ¿no? de cómo de perder el control, una sensación inclusive hasta de opresión en el pecho, ¿no? De taquicardia, el corazón empieza a latir muy rápido, la sensación de que algo gravísimo va a pasar, y entonces es la sensación como de fin, el final de la vida casi. Y entonces eso es síntomas muy característicos de otra circunstancia que se conoce como ansiedad. Entonces ya hay dos. Pero magnificada, ¿no? No, claro, por eso no, le dicen ataque de pánico a esas ansiedades. Puede presentar una crisis de angustia o ataque de pánico, donde de repente falta el aire, ¿no? La sensación de que uno se va a morir. ¿No? Se siente que ahí viene la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo importante con la fobia, lo que desencadena. Sí. Y lo que decía es que esta respuesta, pues, va mucho más allá de la circunstancia. Por ejemplo, quien le tiene miedo a los perros, ¿no? Las personas que le tienen miedo o fobia a los perros o a los animales o a los insectos, te puedo poner algunos casos. Una amiga nos platicaba alguna vez que le tiene pánico, ¿no? Miedo, o sea, eso clínicamente se traduce en una fobia a las mariposas estas negras, ¿no? De repente están por ahí. Y entonces, que estando en su casa una vez, llega ella sola, no había nadie más, entra al baño y abre la puerta y sale la mariposa. Y negra tenía que ser. Entonces, bueno, la mujer se queda paralizada, siente que ya puede respirar. Entonces, en ese momento, la conducta que aparece es salir corriendo. Bueno, en este caso, se mete al baño, cierra la puerta. Pero no salió del baño hasta que llegó su esposo, pues. Estamos hablando que ella llega a casa alrededor de las 6 y el marido llegó a las 9 de la noche. Es un muy buen ejemplo de cómo la racionalidad es sobrepasada, ¿no? Es decir, por más que le pueda uno hacer daño, las maripositas pues están realmente difícil que le puedan uno agredir, por ejemplo, ¿no? Ves una mariposa y esa desproporción de la reacción, ¿no? Exactamente. O una relación sexual con la pareja amorosa y que está toda dedicada a ella o a él, ¿no? Es más frecuente en las mujeres esto de la fobia sexual. De la fobia sexual, claro. Pero pues es terrible, ¿no? Porque de alguna manera la interacción, que pues es una interacción constructora, de amor, de encuentro, se ve interferida por esta reacción de ansiedad, ¿no? Sí. Fuera de proporción, ¿no? Sí. Y entonces hay una conducta que es muy característica en las fobias, que es de evitar. Si me da miedo el perro, si me da miedo el contacto sexual, si me dan miedo los genitales inclusive, entonces la conducta inmediata es evitar todo aquello que me provoca fobia. Las personas que tienen miedo, por ejemplo, estar en lugares cerrados, esa es una circunstancia. Evitan
Por ejemplo, hay quienes viven en un 10º piso, en un edificio que tiene elevador, no entran, o sea, no les haces entrar más que dormidos en el elevador para subir. La Entonces evitación se convierte van en una buena manera de evitar la ansiedad, ¿no? evitar es un dato característico en las fobias. Evito todo aquello que me da miedo. Por ¿Por eso qué? la Pues gente que porque tiene ya sé fobia que se sexual, y siente. perdón por estar yo sacando la Claro, sexualidad a cada rato, pues encuentra en la evitación de las relaciones sexuales, de los momentos eróticos, una solución, comillas, comillas, pues más o menos eficiente para que no le dé la ansiedad, pero pues claro, el costo de no exacto. poder entrar a los elevadores, de no poder subirse a un avión, de no poder asomarse a ver qué bonito se ve el panorama desde un edificio muy alto. Híjole, tiene muchos costos eso de Tiene las muchos, a fobias, uno ¿no? le limita en poder disfrutar la vida de manera amplia, integral, y bueno, no se diga con la pareja, ¿no? Cuando se trata de la fobia sexual. Hay mujeres que no solamente, o sea, ni pensar, ni cercano a pensar que puedan tener relaciones. No les es posible tener contacto con sus propios genitales. Verónica, ya estamos de regreso con un corte ahí Abrupto. intempestivo que de repente nos dejaron poder hablar de otras cosas. Evitaste la transmisión, te dio miedo. No, es que sí, me dio la fobia, pero es la fobia del reloj. Que del estamos tiempo así. Que te persigue. Ya estamos, yo no sé si se habían percatado con nuestros ejercicios comunicativos, estamos tratando de hacer el programa lo más breve posible, bueno, 15 minutos 15 para más o menos máximo abordar 20 la temática, minutos, y a veces nos corremos 3, 4 minutos, pero estamos acercándonos, y eso fue lo del susto de hace un momentito. ¿Qué hacer si uno se da cuenta que tiene una fobia? ¿Se la aguanta evitando aquella cosa que le genera la ansiedad? ¿Eso pues sería claro. la estrategia? No, eso es todo lo que queda. Por supuesto, hay que evitarlo para no sentir angustia. No, digo, estamos hablando de que se trata de un problema de salud emocional, de salud sexual, y que limita al ser humano en su expresión libre, diría yo, ¿no? Libre, que pueda disfrutar, que pueda moverse, está más atento a ver si no se va a encontrar con aquella cosa que le da miedo, y se pierde tiempo, también es otra cosa. Pues hay que acudir a consulta. O sea, definitivamente hay que acudir con un especialista. ¿Qué le hace, por ejemplo, qué le hace un psiquiatra, un especialista en conducta humana a una persona que tiene una fobia? ¿Cuáles son? No sé, así, grosso modo, no queremos recetas que se vayan a comprar sus medicinas solitos sin consultar. Que no, ahorita se los anotamos aquí las dosis. No, repartimos recetas. Pero ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Se Pues, trata con medicinas? ¿Se trata con terapia? ¿O qué es? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, hoy sabemos que cuando ya las personas se animan a acudir a consulta es porque la situación no está sencilla, es decir, que ya los síntomas están rebasando la circunstancia o están provocando problemas graves. Entonces, lo que tenemos que hacer definitivamente es recurrir a todas las opciones farmacológicas que tenemos, medicamentos, pues, se pueden dar 2 cosas combinadas, una sola. Tenemos medicamentos muy efectivos, muy eficientes, que en poco tiempo se pueden resolver los síntomas. Ojo, estoy hablando de síntomas. El entender por qué un perro me da miedo, el entender por qué estar dentro de un espacio cerrado me da miedo, el entender que cualquier otra circunstancia, o la fobia social, que es bien frecuente, el entender por qué me da miedo exponerme que me vean. Entonces, ¿qué van a hacer conmigo una vez que esté expuesto? ¿No? Eso sí es parte de un abordaje psicoterapéutico para entender los significados. Y por supuesto la terapia, bueno, eso es en un espacio psicoterapéutico. Y también algo que ayuda mucho es la terapia cognitivo-conductual, es decir, ir exponiéndose poco a poco a esa circunstancia, al objeto fóbico, pues para darnos cuenta que nosotros tenemos el control para redimensionar las amenazas, digamos. Así que irle ganando terreno a la ansiedad poquitito, ¿no? Y eso se hace en muchas fobias, se hace con la fobia sexual. Y claro, desde luego yo creo que la noticia más importante es que pues, las fobias hay que identificarlas, luego tomar una decisión, ¿qué quiero hacer? Quedarme con mi fobia y simplemente vivir la vida evitando, tampoco se trata de estar sufriendo y aguantándose la ansiedad, o bien acudir a un proceso de ayuda para que esa cosa que está siendo limitada por la fobia
deje de hacerlo a través de un tratamiento como los que nos estaba haciendo. No, sí, son muy eficientes. Las personas identifican muy claramente sus fobias, eso es una ventaja. Ya si la tienen identificada, pues ya nada más falta hacer una llamada, comunicarse aquí a la asociación, hay atención médica, psiquiátrica, hay atención obviamente de medicina sexual, de psicoterapia sexual, y bueno, pues a vivir. Así es. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión de Notas de Salud. Los esperamos, por supuesto. Están a su disposición nuestras cuentas. Hay una cuenta de la asociación en Twitter que es @AMSAC con doble S, así como se escribe el nombre de la asociación. Y en unos minutos más o menos para hacer la tardecita de hoy, el programa ya también estará en el canal de YouTube de la asociación y en la página de la asociación para que puedan visualizarlo. Así es que, Verónica. Bien, pues nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde. Sean felices. Chemise et là, né en jour, qui qu'elle drette, la jamais chaud au feu. Là, les pleux si, les pleurs, reste pas quelque